Bueno, buenas tardes a todos los que están ya conectados. Les damos la bienvenida a este nuevo seminario virtual del Instituto de Floricultura. En esta oportunidad, Marta Rivera y Esteban Rubio van a exponer los avances de una investigación que están llevando a cabo en el marco de un proyecto de la Fundación Argeninta, un fondo de vinculación tecnológica. El título es Avances en investigación sobre un sustrato mejorado para plantines florales. Les pedimos, como siempre, que por favor mantengan los micrófonos silenciados y si quieren pueden ir haciendo sus presentaciones o consultas en el chat, y si no, daremos también unos minutitos al finalizar la presentación para que puedan interactuar con los disertantes y hacer las consultas que ustedes quieran. Así que, bueno, Marta, ponemos a compartir la pantalla. Mariana, ¿grabas vos? Bien, yo me desconecto, me silencio. Bueno, ahí comenzamos. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta actividad de difusión del instituto. Nuestra idea es, como les introducía Laura, presentar estos avances en investigación sobre un sustrato mejorado para plantines florales, y vamos a compartir la charla con Esteban Rubio, que está por ahí, está pasando las diapositivas. Gracias, Esteban. Bueno, adelante. Voy a comenzar introduciendo a la planta con la cual estamos trabajando. Estuve mirando ahí cuando ingresaban, algunos cuantos sé que conocen de qué hablo, pero por las dudas, como esta es una convocatoria abierta, siempre empezamos, yo pertenezco al grupo de sanidad, y siempre empezamos desde el conocimiento de cuál es el material vegetal con el que trabajamos para saber cómo se debe cultivar bien, cómo aparecen los problemas y cuándo aparecen los problemas, para luego intentar solucionarlo, o sea, conocer primero bien el panorama general del cultivo. Y estas son unas mesadas con calibracoas en plena floración. Para los que desconocen o las que desconocen, es una planta, es una solanácea, algunos la conocen como mini petunia, y habitualmente se produce como plantín floral estacional. O la siguiente, por favor. ¿No pasa? Lo chequeamos y andaba, vieron cómo sucede, ¿no? Sí, ahora como que no está respondiendo. A ver. Se trabó. Sí. No hay forma. Si dejo de compartir Dejá de compartir o dejá Ahí la pasó. pantalla. Ahí pasó. Ahí Bueno, está. bárbara. Bueno, en el marco del estudio general de todos los problemas que tienen los plantines florales, y en especial la calibracoa, que comparte algunos con otras plantines y con otras plantas florales eh, que se producen en nuestro país, acá tenemos claramente unas plantas enfermas. Cuando uno ve una fotografía o ve en vivo algo similar, uno se tiene que empezar a preguntar por qué llegamos hasta esta situación. Y a esta situación podemos llegar por algunos errores que hayamos cometido durante el transcurso del cultivo desde el inicio. Uno de ellos puede ser una mala elección del sustrato o poco recambio de ese sustrato en la medida que la planta avanza en su crecimiento y desarrollo y lo necesita. Y muchas veces asociado con eso, o a veces de una forma más aleatoria, aparecen procesos de enfermedad parasitarias. Y ahí se nos empieza a complicar el panorama, porque aparecen habitualmente en estos cultivos, y en la mayoría de nuestros cultivos ornamentales y florales, hongos patógenos, que son los causantes, en este caso, de un deterioro de la raíz, que repercute en lo que nosotros vemos en la parte aérea, ¿sí? En este caso particular, por eso allí abajo dice Fusarium, es un género para muchos conocido, es un género que se encuentra en todos los sistemas productivos y no productivos de la tierra, en el aire y también en el suelo. Este en particular es un patógeno, es un Fusarium de suelo, que nosotros lo identificamos como Fusarium proliferatum y algunas otras especies más, que pudre intensamente las raíces de estas plantas de calibracoa.
ese es el síntoma primario, el que tenemos que tratar de identificar primero, porque los síntomas secundarios de ese problema de marchitez, muerte de ramas o ramitas, oscurecimiento de las hojas, pérdida, muerte de las hojas, no dice demasiado, ¿no? Puede haber muchas causas basales que originen lo mismo. Bueno, la siguiente, por favor. Entonces, yendo digamos, al meollo de esta charla, el objetivo que nos planteamos fue un desarrollo tecnológico, o sea, buscar algún sustrato. Sabemos que tenemos problemas en general en la floricultura nacional de calidad de sustratos, con excepciones, por supuesto, ¿no? Pero hay deficiencias por allí. Entonces se nos ocurrió la idea de lograr un sustrato un poco mejor que los que hay a disposición, enriquecido con algún microorganismo benéfico. A la introducción de Laura debo agregar que este es un camino que venimos recorriendo, que finalizó el año pasado, finalizó el marco, digamos, del dinero que aportaron a través de la Fundación Argeninta, pero veníamos desarrollando estudios que llegan a lo que les voy a mostrar hoy, desde otros proyectos de la cartera INTA, desde un PICT, un proyecto que tuve a cargo, y también en el marco de una beca de doctorado. ¿Sí? No olvidé mencionar el grupo de trabajo, aquí estamos Esteban y yo, pero también participó muy activamente el becario Nicolás Borrelli, de él se trata, en la beca de doctorado, y también por parte del grupo de sustratos, Paula Leva, Mónica Carlanian, Rubén Pitach. Adelante, por favor. Bueno, entonces lo que se nos ocurrió es decir, bueno, si queremos ver la posibilidad de incluir algún organismo benéfico en el sustrato, ¿por qué no empezar a estudiar esta posibilidad con un sustrato que fue un desarrollo que partió en alguna medida del mismo instituto, del grupo de sustratos? Y este es un sustrato comercial que produce Terra Fértil, que se llama Z Floricultura, que es una mezcla de componentes apto para la producción florícola, y decidimos empezar por allí. No como única opción, pero sí para empezar a trabajar. La siguiente, por favor. Y otro de nuestros insumos son hongos del género Trichoderma. Trichoderma es un hongo quizás conocido para muchos de ustedes, porque se está hablando bastante de este hongo hace bastante tiempo. Aquí hay fotos de cuatro cepas diferentes creciendo en placas de Petri, vistas desde arriba las placas. Son en general hongos con una esporulación verde, por eso tienen habitualmente ese color los cultivos cuando a poco tiempo de empezar a crecer esporulan. Las tonalidades varían de acuerdo a la especie y de acuerdo al aislado también, pero más o menos tienen ese aspecto. Es un hongo ubicuo, así como les comentaba de Fusarium, la Trichoderma como género también es un género ubicuo, también se encuentra en el aire y se encuentra en los suelos y en los sustratos. Y nosotros, si vamos en un camino de selección, tenemos que saber de dónde partimos para estar más orientados hacia dónde vamos a llegar. Nosotros decidimos trabajar con tricodermas que crecen en la rizósfera, o sea, en la zona aledaña a las raíces de las plantas ornamentales, en especial de la Calibrachoa, ¿sí? Así que nuestra colección, que tiene unas cuantas entradas, está compuesta por hongos que están relacionados con eso. O sea, con la rizósfera de Calibrachoas y también con la sanidad de las Calibrachoas que tenían esas raíces, ¿sí? Porque eso puede dar un indicio que hay cepas benéficas desarrollando en ese nicho. Muy bien, la siguiente. Lo que les quiero comentar es que no todo lo que uno vea como verde es tricoderma, ¿no? Hay unos cuantos hongos verdes que no son tricoderma, uno es el penicillium, también quizás lo conozcan, del cual hay cepas patógenas y hay muchas cepas benéficas también, y puede haber algunos otros hongos verdes también, y no solo tricodermas son hongos benéficos, o microorganismos benéficos, hay otros hongos benéficos de otros géneros, hay bacterias benéficas también, ¿sí? Así que hay muchas líneas de trabajo interesantes para desarrollar.
Esta es una diapositiva tomada de internet, para no poner solo material propio, donde se ve cómo se hacen los primeros estudios cuando uno ya tiene una cantidad de aislados obtenidos de algunos sistemas naturales, y es la confrontación entre la tricoderma en este caso, que es nuestro objeto de estudio, y un patógeno. Entonces se hacen lo que se llaman cultivos apareados. En la primera foto de la izquierda se ven dos comenzando a crecer, se hace una siembra, que es la siembra A, en el punto central, y la siembra B es el otro organismo, y se empieza a ver cómo interactúan solitos en ese microcosmos que es una placa de Petri, muy alejado de lo que es un sistema real, pero nosotros queremos ver para preseleccionar cómo interactúan así. Entonces, a medida que van creciendo, llegamos a la situación de la foto del centro, y ahí vemos que están muy juntas las colonias y mucho más desarrolladas hacia los costados. Y en la tercera foto, en la de la derecha, se ve que el hongo verde, la tricoderma, avanzó sobre el hongo patógeno. Esta es una señal muy importante en estas preselecciones, porque nos está indicando que hay una competencia muy clara por el espacio, por los recursos. Entonces primero la tricoderma, la de la izquierda, colonizó el medio de cultivo, se asentó perfectamente allí, y después no le alcanzó solo con eso, sino que fue capaz de crecer por arriba de la colonia del otro hongo, hiperparasitándolo. Ese es un mecanismo muy interesante de control. En este caso vemos que la tricoderma es un parásito del parásito, que es el hongo patógeno de las plantas, ¿sí? Muy bien, la siguiente. Esto, por supuesto, se cuantifica. Nosotros a todos nuestros ejemplares de la colección de tricodermas los hemos cuantificado en centímetros cuadrados, que mide cada colonia en forma comparativa con lo que mide el hongo que queremos controlar, ¿sí? Y así es como se saca la eficiencia en el control. Entonces lo que decidimos es, bueno, ver cómo producir esa tricoderma, porque en la naturaleza se desarrolla sola, pero si nosotros queremos, después de haber seleccionado algunas cuantas por las aptitudes que les comenté en la diapositiva anterior, si queremos multiplicarlas como para tener una cantidad de inóculo suficiente para ponerlo en un sistema como un insumo más de la protección vegetal, tenemos que saber cómo hacerlo, ¿sí? Cómo aumentar ese crecimiento. Una posibilidad es a través de lo que se llama fermentación sólida o semisólida, y se puede usar cualquier sustrato de esas características, o sea, que no sea demasiado líquido, ¿no? Comenzamos con el arroz. No somos los únicos que se nos ocurrió esta idea. El arroz está aprobado como vehículo de crecimiento de muchos hongos, inclusive de los hongos comestibles, ¿no? De algunos hongos comestibles, uno cuando compra la cepa, la compra desarrollada en algún sustrato de ese tipo, alguna semilla o alguna cáscara o algo así. Entonces nosotros decidimos utilizar arroz como vehículo. Después, como segundo paso, ver qué pasaba con ese inóculo ya crecido en el arroz, e incorporado en el sustrato que les comenté, cómo crecían y cómo se manifestaba la sanidad o la enfermedad en las variedades de Calibrachoa desarrolladas por el IF, ¿no? en ese sistema, con la tricoderma ahí, como les dije, ¿no? Y un paso siguiente fue identificar los biocontroladores que nos dieron mejor después de todo este proceso y mantenerlos para futuros estudios. Bueno, la siguiente, por favor, Esteban. Entonces comencemos con el arroz como vehículo de tricoderma. De los estudios anteriores, que les dije que fueron resultado de todos estos proyectos previos al de Fundación Argenita, teníamos alrededor de 40 cepas de tricoderma, preseleccionamos 5 por estos estudios in vitro, ¿sí? Repetidos en el tiempo, o sea, fueron estudios bastante largos, como para estar seguros que no hay una cosa aleatoria que suceda, ¿no? Tiene un fundamento estadístico esta elección. Entonces nos quedamos con 5, cultivamos la tricoderma directamente haciendo suspensiones de esporas y regando el arroz, e incubando después el arroz, y después ese arroz inoculado con la tricoderma lo mezclamos con el sustrato y decidimos usar esas proporciones en volumen a ver qué pasaba, ¿no? Estos ensayos nuevamente fueron repetidos en el tiempo, y les voy a mostrar una síntesis de los resultados para no complicar, porque son infinidad de cuadros y tablas de resultados y de análisis estadísticos, ¿sí? Ahí tenemos un contenedor con arroz con una alta cantidad de tricoderma desarrollado allí, por eso se ve el arroz tan verde.
Tenemos allí en el centro de la diapositiva unos frasquitos con suspensiones de esporas de las 5 tricodermas que les mencioné que habíamos utilizado en esta etapa, porque son las preseleccionadas. Vieron que no todas son iguales, en su color verde inclusive, no todas son iguales, están todas ahí ajustadas a la concentración. Y lo que evaluamos fue cómo colonizaba la tricoderma al arroz y cómo colonizaba la tricoderma en el arroz, luego en el sustrato, y qué concentración final teníamos. Entonces, como en síntesis, nuestros resultados, lo que observamos fue que el arroz es muy bien colonizado por estas cepas, muy bien colonizado, y cuando la mezclamos con el sustrato también pudimos observar que había una muy buena colonización. El volumen al 1% nos resultó suficiente como para obtener una colonización buena, y la cepa de las 5, la tricoderma que mejor actuó, fue la que tenemos comodificada como INTAIF 613. Cuando utilizamos el 1% en volumen, en la inoculación del arroz al sustrato, logramos 10 por 7 conidios por mililitro de concentración de inóculo, que es una concentración bastante buena, y si subimos al 5 o al 10%, obtuvimos 10 a la 8 conidios, o sea, unidades formadoras de colonia, de la tricoderma. A los efectos de proseguir, tomamos la decisión de utilizar el 1%, que para nuestras cepas anduvo bien, y porque vimos en los resultados en preensayos posteriores que era suficiente como para proveer una buena sanidad y un buen crecimiento de las plantas. También podríamos haber optado por elegir el 5%, lo que pasa que es más volumen, es más inóculo inicial que hay que preparar, y todo eso requiere más tiempo, más dinero y más espacio. Así que tomamos esa decisión de seguir adelante con el volumen del 1%. Bueno, muy bien, la siguiente. Entonces, pasamos al estudio del crecimiento y la sanidad, ya con ese sustrato inoculado con el... ¿Alguien habló? Ah, bueno. Con ese sustrato inoculado con las tricodermas. Y volvimos a usar las 5, porque en los procesos de preselección uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Y no puede decir, bueno, ya me quedo con una, o por las dudas, me quedo con varias, porque no actuaron tan mal, venían preseleccionadas de in vitro, y capaz que algo falla luego, ¿no? Porque los estudios in vitro no siempre son repetibles cuando uno pasa al sistema vivo, porque quizás un organismo se desarrolla muy bien cuando está solo en una placa de Petri enfrentado con un patógeno, donde ya parte de una situación nutricional no mala porque le damos un medio de cultivo para que arranque. Y después en el medio natural hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas que pasan, hay muchas alternancias de temperaturas, de humedades, de situaciones físico-químicas, mucha más competencia, porque hay muchos organismos en un gramo de suelo, todos lo sabemos. Entonces decidimos seguir con las 5. Entonces, de nuevo, agregamos las tricodermas al arroz separadamente, ¿no? Son dos tratamientos individuales. Ese arroz lo mezclamos con el sustrato, y acá introdujimos la calibracoa. Acá realmente estamos pasando a los ensayos en vivo. Y no solo introdujimos la calibracoa, sino que también, fíjense que en el tercer renglón al final dice Fusarium proliferatum, porque también introdujimos un patógeno, el patógeno que les mencioné anteriormente, y de esa caracterización que hicimos de los patógenos más importantes de la calibracoa, les comenté que teníamos varias cepas de Fusarium. Las proliferatum fueron las más activas, o sea, las más infectivas, entonces decidimos utilizar 2, tampoco en mezclas, sino separados. Por eso son ensayos muy grandes, y por eso no les mostramos los cuadros completos, porque son gigantes, porque tenemos 5 tricodermas, tenemos dos patógenos, más las repeticiones de cada tratamiento, y son ensayos muy grandes, ¿no? ¿Y qué es lo que evaluamos? Porque al poner un patógeno en el sistema, estamos evaluando enfermedad.
Entonces, o sanidad, ¿no? Depende del lado más optimista o menos del que uno lo mire. ¿Y cómo podemos evaluar la sanidad? ¿No? Se puede hacer a ojo, pero ese ojo tiene que tener algún sustento, ¿no? Entonces, ese sustento es el grado de severidad. Para esto se pueden usar escalas, o se puede decidir cuantificar qué porcentaje de la planta se murió o no se murió. Pero en el caso de patógenos de suelo, y para acelerar un poco las cosas, las escalas son bastante más simples que andar haciendo todo eso, porque ya alguno las fue ideando y uno las puede tomar tal cual o modificar. Yo, si quieren, les puedo pasar las que nosotros utilizamos, son de varios grados para la parte aérea, para el daño aéreo, o sea, el daño secundario, del que les comentaba en la primera diapositiva, y también unos grados de severidad para la raíz, que es donde se sitúa el problema principal. Entonces, si la raíz está hasta un 25% dañada de su totalidad, se considera grado 1, por ejemplo, y si está del 25 al 50, grado 2, y así, ¿sí? Lo mismo para la parte aérea. Y para comparar con otro método de estimación, lo que hicimos fue pesar a todas las partes de las plantas, en su parte aérea y en su parte subterránea, para determinar si había algún grado de correspondencia entre los grados de severidad que obteníamos con la escala y el peso que obteníamos pesando, ¿no? Pesos frescos y pesos secos. Bueno, muy bien. Seguimos, ahí está. Bueno, entonces acá tenemos una plantita de Calibrachoa, una sanita, y como resultado lo primero que vimos es que las tricodermas mantuvieron su viabilidad a lo largo de todo el proceso, porque pudimos recuperarlas sin problema, y eso es importante, ¿no? Porque ya le estamos hablando de un sistema vivo, y ellas estaban presentes allí. Y con respecto al biocontrol, o sea, la sanidad, viéndolo del lado del control biológico o biocontrol, la cepa 613 y también la 630 de las 5 que les mencionaba arriba, dieron un alto grado de control. Eso nos puso contentos, porque quiere decir que no preseleccionamos tan mal in vitro, ¿no? O tuvimos suerte, como queramos verlo, porque a veces de suerte también se trata. Y el resto de las cepas tuvieron, con respecto a esas dos primeras, una aptitud de biocontrol un poco más baja, o más baja todavía. Por eso las calificamos en alta, media y baja, ¿sí? Y corroboramos un alto grado de correspondencia entre los dos sistemas de medición, y optamos por, digamos, podemos, por lo menos para estos sistemas que nosotros estamos manejando, con estas plantas y estas cepas, recomendar el uso de la escala, que es muchísimo más rápido que andar haciendo peso fresco y peso seco de las plantas. El que lo hizo sabe que es un trabajo, no es complicado, pero es tedioso, insume mucho tiempo. Bueno, y aquí tenemos los dos extremos que logramos. Una planta testigo o control, que no tenía las tricodermas, pero tuvo el patógeno. Ese tipo de tratamiento es el que se muestra en la foto de la izquierda, completamente enferma la planta, la raíz, imagínense que estaba horrible, ¿no? Y del lado derecho tenemos una de las plantas, de las tratadas con las dos tricodermas que dieron mejor, que estaban muy sanas, muy verdes, y cuando descansamos las raíces estaban en muy buenas condiciones. Bueno, la siguiente, y ahí te hacemos trabajar un poco, Esteban. Tenés que habilitar el micrófono. Tenés un mute al costado, abajo a la izquierda. Ahí está. No, yo no te oigo. Hola, Ahora sí. ahí sí. Ahí sí, Bueno. ahí sí. Bueno, ahora sigo yo. Voy a contar el ensayo que se hizo para determinar, ¿no? la capacidad de promoción del crecimiento de estas mismas cepas. Obviamente, ¿no? que es muy importante ya las cualidades que tienen, ¿no? como biocontrol, y si a eso se le suma, digamos, que puedan promover el crecimiento, mucho mejor todavía, ¿no? Muchas veces los mecanismos a veces se comparten, ¿no? Los mecanismos a nivel
para explicar por qué promueven el crecimiento, muchas veces tienen o no que ver también con los de biocontrol. Entonces acá lo que se hizo fue un ensayo en macetas, ¿sí? En macetas número 10, también con las 6 variedades de Calibrachoa, los 5 aislamientos, los mismos 5 aislamientos, ¿sí? También se partió de plantines enraizados a partir de esquejes enraizados, y se hizo el mismo procedimiento, ¿sí? Primero se incubó en arroz la tricoderma y después el sustrato se inoculó con el arroz, y después una vez se dejó un tiempo a incubar, ¿sí? Y una vez, ya con el tiempo que uno determinó que estaba listo para utilizar, se puso el sustrato en las macetas, se enmacetó y se trasplantaron los plantines, ¿sí? De las bandejas a las macetas, a los diferentes sustratos con las diferentes cepas de tricoderma. Acá no se aplicó ningún patógeno, simplemente era para evaluar cuál era el efecto en el crecimiento, ¿sí? De Calibrachoa, y en algunos parámetros del sustrato, o sea, cómo afectaba algunos parámetros, más que nada químicos, del sustrato en el tiempo. Y bueno, ahora les cuento los resultados. Está avanzando. Bueno, esperemos que en algún momento avance. Ahí está. Bueno. Bueno, en cuanto a los resultados, recordando siempre que se evaluó en 6 variedades diferentes de Calibrachoa, o sea que no podemos decir que el resultado es igual, o sea que porque esto pasa en general, ¿no? Entre las cepas de microorganismos y las especies, que hay interacciones y una variedad no, una cepa no actúa de la misma manera en una variedad que en otra, pero se vio que en general la cepa 613 fue la que mayor aptitud estuvo para promover el crecimiento, luego la 549, la 614, por último la 630, y se vio que en varias de las variedades, o sea, de la mayoría, hubo una cepa que hasta tuvo efectos negativos en el crecimiento, ¿sí? Después, en cuanto a los efectos en el sustrato, se observó un aumento de la conductividad eléctrica y un aumento de la disponibilidad de nutrientes, como nitratos, fósforo, calcio, magnesio y potasio. A su vez, también se observó que disminuyó el pH, ¿sí? Con el tiempo, y la disponibilidad de hierro. O sea que los resultados son bastante... Bueno, voy a seguir, así vemos algún ejemplo. Ahí está. Bueno, aquí hay un ejemplo, una foto. El testigo, o sea, siempre hay un testigo que uno no inocula, ¿sí? El testigo versus a una tratada. Y ahí se ve la diferencia, ¿sí? Y por ejemplo, en números, con la cepa 613, esto es en la variedad Pampa Salmón, vemos que hay una diferencia, ¿no? Importante, en peso fresco y seco aéreo, también en el peso de la raíz, en el número de flores, y en algunos parámetros, ¿sí? Del sustrato. Esto es en otra variedad, esto, otro ejemplo, ¿no? En Overa fucsia. A ver qué más, si sigue algo más. No, bueno, como verán los resultados, o sea, son bastante contundentes, ¿no? En cuanto a los efectos en promoción del crecimiento, en cuanto a esa biomasa. Y después hay cambios en el sustrato que nos indican que el hongo ahí está interactuando, ¿no? Porque recordemos que es un hongo saprófito, ¿no?
a su vez, o sea, coloniza el sustrato. Y bueno, es algo muy interesante el hecho de que esto da la posibilidad de que, hay que seguir estudiándolo, de que se pueda realizar algún tipo de formulación, ¿no?, conjunta, el sustrato ya inoculado con la tricoderma, obviamente teniendo en cuenta estas variables y haciendo un montón de ajustes. O sea, para esto hay bastante camino para recorrer, ¿no? Pero bueno, los resultados son muy, muy promisorios. Bueno, acá hay algunas publicaciones que se hicieron al respecto, sobre promoción del crecimiento en las jornadas de microbiología de la UNAUR, después en las jornadas fitosanitarias, también en el año 2022. También hay un libro, que ese lo tienen disponible para bajar, sobre Calibrachoa, plagas y manejo, ¿sí?, publicado por el Instituto de Floricultura. Después, bueno, ya como comentó Marta, está la tesis que ya está presentada en proceso de evaluación, ¿no?, de Nicolás Borrelli, en la Universidad de La Plata, la tesis de doctorado. Y después una conferencia que dio al respecto sobre enfermedades en Bogotá, Marta. Ahora creo, Marta, que sería la parte de taxonomía, ¿no? Y vas a hablar algo de eso. Dale, sí. Bueno, te dejo. Bueno, ya llegado a este punto, la parte taxonómica es bastante tediosa y bastante complicada en este género, así que lo dejamos para el final, para cuando teníamos ya más certeza de que vamos en buen camino en la selección. Y lo que hicimos, anda pasando si querés, lo que hicimos es una identificación tradicional a través de microscopía, o sea, crecimiento en medios de cultivo y preparación de montajes de preparados para mirar al microscopio, mediciones, todo eso, todo lo que tiene que ver con la micología clásica. Y también hicimos PCR, porque hay que hacerlo, obviamente, para confirmar. ¿No pasan las diapos? A ver, ahí va. Ahí tenemos una vista de una tricoderma cualquiera, son todas de ese estilo, son muy ramificadas, son muy esporulantes, son muy ramificadas, y presentan esas estructuras que se llaman fiálides, que son como botellitas que se ven al final de cada ramificación, y de allí se van generando los conidios por división mitótica en grandes cantidades. Nosotros llegamos al momento a caracterizar a 3 cepas como Trichoderma longibrachiatum y 2 como Coningopsis, así que estamos más seguros de que ya sabemos con qué material estamos trabajando, y las tenemos mantenidas en la colección. También el mantenimiento tiene sus cuidados. Si hay alguno que trabaja en un banco de semillas o anduvo por un banco de semillas, lo sabe. En el caso microscópico es más o menos lo mismo. Hay que buscar las condiciones a las que se adapta cada cepa, que no pierda viabilidad para poder mantenerla en el tiempo, y la tenemos más o menos ajustados para nuestros materiales. La siguiente, cuando quiera pasar. Ahí va. Bueno, volvemos a la visión optimista de la sanidad. Como les decía Esteban, estamos en un camino, es un camino largo, tenemos claro cuál es nuestra meta, es poner a disposición en algún formato alguna cepa apta para proteger sobre todo a los cultivos de plantines producidos en nuestro país. Este es un proceso que no solo requiere de este tiempo que viene transcurriendo hasta conocer más o menos cómo se desarrollan los microorganismos en el sistema, sino también después un proceso de registro. No queremos de ninguna manera evitar mencionar esto porque no se puede liberar nada al mercado. Todos saben que hay algunas cosas circulando que no deberían circular. Todo debe estar registrado, presentado hasta en SENASA, y esperar a que se apruebe. Pero para ello hay que hacer estudios de este tipo, ¿no? Cada uno lo puede encarar como quiere, pero hay que llevar una carpeta con información válida, ¿no? Así que luego de esta etapa, que fue más de laboratorio o laboratorio extendido, ya pediremos los permisos necesarios para hacer los ensayos a campo, que permitan seguir validando
esta propuesta, ¿no? Una más, a ver qué pusimos, ¿eh? Bueno, y aquí terminamos. Les agradecemos la atención y quedamos a disposición para preguntas. Y gracias a todas las personas, compañeros y compañeras del equipo que trabajaron en este proyecto. Bueno, muchas gracias Marta y Esteban, excelente la presentación. A ver, ahora abrimos un espacio para consultas. En el chat no hay ninguna consulta. Si alguno quiere hacer una pregunta, levante la mano o abra su micrófono. A ver, acá Alexia tiene una consulta. Alexia, ¿querés abrir tu micrófono? Sí, hola, buenas tardes. Buenas La tardes. consulta Bueno, es la siguiente. En el mercado ya se encuentra para comprar tricoderma, pero no es clara la aplicación. Ustedes, yo me perdí por ahí los primeros minutos y quizás hablaron de cómo ustedes obtuvieron mejores resultados, cómo se aplica. Sí, mira, es un poco lo que te comentaba ahora al final. Todo producto que se ponga a la venta, que se ofrezca a la venta para la protección vegetal, puede ser para la protección vegetal o para el crecimiento de los cultivos, tiene que estar aprobado por el SENASA. Entonces todo tiene que llevar un rótulo debajo, una banda, que habitualmente para este tipo de productos es una banda verde, pero eso lo decide el SENASA, ¿no? Con el material que uno le lleva. Y ahí están todas las especificaciones, así que lo que les sugiero es que eviten comprar productos que no estén avalados, porque quizás son líquidos verdes, ¿no? Que no tienen lo que tienen que tener, ¿no? Así que todo tiene que estar, lo mismo que pasa con los remedios que tomamos cuando tenemos alguna afección a la salud, tienen que estar aprobados por el ANMAT. Esto es un proceso similar que se hace a través del SENASA, que es la repartición nacional que se ocupa de la sanidad vegetal y también abarca la sanidad agropecuaria en realidad, ¿no? Y abarca también el crecimiento. Sí, lo que puede haber es algún producto que se registre para promover el crecimiento vegetal. Vieron que muchos de estos organismos, como les mostramos, tienen esas actitudes porque liberan sustancias tipo hormonas vegetales. Eh, Eso puede ser que suceda, pero de alguna manera tiene que haber sido registrado para ser de uso seguro, ¿no? Para ser de uso seguro. Disculpe, ¿puedo hacer una repregunta? ¿Y cómo no? En cualquier etapa de desarrollo de la planta es beneficioso, o sea, ya sea que se hagan esquejes, ya esté desarrollada la raíz. Y eso depende de la cepa o la mezcla de cepas de la que estamos hablando, porque para eso se hacen estos estudios previos, ¿no? Nosotros sabemos que esto que estamos probando funciona si está presente en el sustrato, y si queremos ver si funciona regándola, tenemos que hacer un ensayo para eso, y si la queremos usar en el implante, al comienzo del cultivo, también lo tenemos que hacer, ensayar, ¿no? No te puedo decir así en forma general. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor, de nada. Gracias, Marta. Aquí hay una consulta. Pablo Tamashiro, ¿querés abrir el micrófono y consultar directamente? Pablo. Acá lo veo, pero Pablo, no te escuchamos. No, aparentemente no tiene audio. y si podés escribir en el chat, lo vemos de ahí. Dice que funciona mal su conexión. ¿Podés Ah, escribir tu consulta en el chat? Así la leemos. Mientras tanto, ¿hay alguien más que quiera hacer una consulta, Marta o Esteban? Vamos ganando tiempo mientras Pablo escribe.
¿Podés escribir en el chat, Pablo? Bueno, no sé si nos está escuchando. ¿Alguna otra consulta tienen? Aquí, a ver, Ahí llegó. vamos a leer. Nosotros, Nosotros aplicamos, dice Pablo, nosotros aplicamos metampotasio para desinfectar suelos. ¿Se sabe qué tiempo se debe esperar entre la aplicación del Tamifume y la incorporación de la tricoderma? fíjate en el papelito que viene con el producto, la indicación de cuándo podés plantar. Probablemente no haya problema para aplicar una tricoderma, pero de nuevo volvemos a lo mismo. Fíjate también qué tricoderma hay, de lo poco que hay en el mercado, elegí ahí, ¿sí? Los ensayos de crecimiento, dice Elena. Aquí dice Elena, los ensayos de crecimiento se realizaron en etapa de esqueje enraizado. No, se realizaron una vez trasplantados, o sea, un esqueje enraizado de Esqueje una enraizado. bandeja, se trasplantó una maceta de 10 y ahí fue la evaluación. En la etapa de enraizamiento, por lo menos, no sé si habrá evaluado eso Nicolás, pero bueno, porcentaje de enraizamiento, eso en este ensayo no se evaluó. No, tenemos algunas observaciones, pero no como para presentar. Sí. Bien, ¿alguna otra consulta que quieran hacer? Si no, a ver, vamos a dejar los contactos de Marta. El contacto de Marta es Rivera, con B corta, .marta, y el de Esteban es Rubio, con B larga, .esteban, también con B larga, los dos, @inta.gov.ar. Cualquier cosita le pueden escribir a ellos para consultar lo que necesiten con respecto a este ensayo. ¿Les parece bien? Bueno, muchas gracias a todos por comunicarse, por participar. Estén atentos a los próximos seminarios que vamos a hacer después de las vacaciones de invierno. Y bueno, sobre todo gracias Marta y gracias Esteban por el trabajo y por la presentación. Hasta la próxima a todos. ustedes, Buenas gracias por tardes. estar. Chao. Gracias. Chao. Gracias a los que dicen gracias.